vamos a ver, el mes de mayo se adjudicaron la sepultura y el mes de agosto se había encargado un proyecto a la arquitecta municipal. Y claro, nosotros en el mes de diciembre se recepcionaron las otras obras y con lo cual en el mes de agosto ya se había previsto por parte del ayuntamiento hacer una intervención. Y además, como no llegaban a los 50.000 euros más el IVA, pues esa intervención se hace en un contrato menor. ¿Por qué se hace un contrato menor? Porque si eso se hubiera adjudicado, como se adjudicaron las 100 sepulturas, evidentemente no hubiéramos apoyado esa intervención y evidentemente hubiéramos movilizado a los familiares y al Foro Social. Sí, el Partido Popular sabía lo que estaba haciendo, tenía un plan y lo hicieron. Y además lo hicieron, yo creo, con cierta cobardía y mezquindad también, porque de alguna manera eso, si se tenía previsto hacer 148 sepulturas, haber hecho 148 sepulturas y haberlas licitado de una sola vez. Por otro lado, siempre hemos mostrado nuestro rechazo a la placa que se puso allí, una placa que es humillante para la gente, porque los que yacen allí no yacen allí por sus ideas. Los que yacían allí yacen porque alguien decidió exterminarlos, porque un régimen, un Estado, el Estado franquista, decidió que había que eliminar a los enemigos políticos y se encargó de fusilarlos y de meterlos allí. Por lo tanto, no yacen allí por sus ideas. Pero es que la segunda parte, o sea, es que no aceptamos desde que quieran desde los familiares que se nos dé el aviso a navegantes para que sirva de memoria, que es la segunda parte de esa frase, para que sirva de memoria, o sea, tener cuidado con las ideas que tenéis, porque si tenéis unas ideas raras os puede pasar lo mismo. Entonces, eso es no solamente lo que expresa este concejal, que piensa que eso es así, sino también lo que piensan los familiares y lo que pensamos, lo que se piensa desde el foro. Pero claro, es que es muy grave lo que han hecho ustedes, pero no me refiero ya a esta actuación en concreta, me refiero a todo lo anterior. Porque es que prohibieron a los familiares que colocasen una lápida corrida con los nombres de todas las personas y un lema en un muro con el yo creo que no deben compartir eso que pone ahí, como la libertad, la justicia y la democracia, que era el lema que iban a poner allí. No ponía la República, no ponía nada de eso, simplemente fueron cautos para facilitar que se les autorizara eso y tampoco se les autorizó. Y la única explicación que tiene eso, de que no se autorizase a hacer esa lápida corrida que no le costaba un euro al ayuntamiento, la única explicación es que ustedes no quieren que se sepa lo que pasó allí. Y lo que pasó allí, primero, no es que todos allí, no, es que aún a los antifranquistas los fusilaban por ser antifranquistas. Y porque un Estado totalitario y fascista, me río yo, cuando se usan epítetos con determinadas actuaciones, que le doy yo al señor alcalde, me río yo de calificar de fascista determinadas actuaciones cuando no se ha condenado todavía el franquismo en esta ciudad o por los responsables del Partido Popular de esta ciudad. Pues es que un régimen fascista decidió asesinar a sus enemigos políticos. Y esto es lo que ha ocurrido. Ustedes lo quieren ver de otra manera, quieren revisar toda la historia, quieren, en fin, lo que llevan haciendo desde hace mucho tiempo. Pero lo que pasó es lo que pasó ahí. Y lo único que se quería, no ya desde el punto de vista político, que yo afortunadamente no tengo ninguna persona que recurriese eso aquí, ¿no? Pero desde el punto de vista político son mis compañeros y creo que honrarles. Pero desde el punto de vista humano, no permitir a un familiar que ponga una lápida con el nombre del muerto que tiene allí, me parece una falta de humanidad tan grande que yo creo que es impropia de un representante público de los ciudadanos, ¿no? Por lo tanto, yo insistir, no sé el vídeo este que nos va a poner, de qué constará. Nosotros sabíamos el espacio que se quería proteger, la fila 5 y parte de la fila 4, eso hay que remitirse al plano del año 1943 del cementerio, que es donde viene el espacio que se quería proteger, y ustedes, y nosotros aquí, como fuerza política, y los familiares, como personas vinculadas a quienes están allí, lo que quieren es tener un espacio digno. Y lo que hicieron ustedes no es nada digno, es todo lo contrario, es indigno. Porque ustedes remozaron eso un poquito para decir que habían hecho algo, pero no consintieron en lo fundamental. Lo fundamental es que los familiares y los compañeros de esas personas que están ahí, que estuvieron ahí enterradas, lo que queríamos era que sus nombres estuvieran ahí puestos. Y ustedes han negado eso, pero lo nieguen a sus adversarios políticos, que somos nosotros, lo podemos entender, pero que se lo nieguen a las familias. Es que, es lo que le he dicho antes, es una falta de humanidad total. Y ustedes ahora vienen aquí con excusa y ustedes han firmado un contrato. Han firmado un contrato para hacer el proceso de contrato
a pasar por la mesa de negociación en la que estamos nosotros y luego las 48 casualmente lo hacemos con un contrato menor, para que se enteren cuando estén ejecutando las obras. Y eso es lo que han hecho ustedes. Y el problema es que les cuesta asumir, no son cobardes hasta para eso.